hace usted con la niña? Ya. ¿Dónde está Leonor? Pues a trabajar. De las simientes. ¿A qué ofensiva contra mi familia? Lo sé. Pero Cambiase de opinión. Quiero decir, si finalmente no me uniera a usted. con o sin usted. ¿Y cómo puedo estar tan seguro? Pero usted ya ha ganado. Le ha arrebatado. Digo, don Hernando, intentaron matar a Victoria para acabar conmigo. Mi sentencia de muerte. Mercedes. Pasarme por Palacio. Dígame, ¿se sabe ya algo de Leonor? No. Era lo que intuyó. Que se ha ido por su propia voluntad. Pues no me parecía ese tipo. Muy contenta con su trabajo, a decir verdad, don Rafael. Y adoraba a la niña. Tengo un crío que necesita de mis Lo atenciones. sé, Luisa. Lo sé, pero créeme que no te lo pediría. ¿Y no os parece raro que haya desaparecido de esa forma tan repentina? ¿Y si no se fue por su propio pie? No la tienen retenida. ¿Pero para qué? Si esa muchacha es más pobre que como haya de su hija. Y te puede pedir cuentas a ti. Bueno, todo lo posible. Y no es por ser agorero, Francisco, pero... tú eres el mayor... ¿Y quién se va a hacer cargo? Servidora. Le he dejado claro a don Rafael que no lo voy a hacer sola. Bien. No, claro. Y va a contar con el cariño y el cuidado del tío Pedrito y la señorita Bárbara. No sé si lo voy a hacer bien. Yo creo que lo va a venir muy bien para lo que le venga el día de mañana, ¿no lo cree? Aguardad un momento. Sí. No. La del ahumado. ¿Y eso qué tiene de nuevo? Pero qué experimentos, sí, qué experimentos. Si el resultado, hijo, es magnífico. Tú has visto. Doña Dieta y don Hernando se van a... ¿Y del segundo plato qué ha preparado? Mira. ¿Eh? Unas... Dame. Yeah. Creo que es... le sentaría un poco mejor. Es un toque de tomillo del huerto. Pues... enseguida... Dario, que no jugamos mucho. ¿Y qué hacemos? ¿Le quemamos el dichoso cuaderno ese del viajero? ¿No hará falta? ¿Tú qué vas a hacer mientras? Iré a buscar escape a Pepa, a ver si nos ayuda a salvar el segundo plato. Que no tiene mucha intención de volver al valle. He oído a las doncellas rumorear sobre quién será la sustituta. ¿Y quién será? Tú. Y he pensado que tú también. Rematar los platos, darles el toque. Amadeo. Pierda cuidado que lo echa a su gusto. ¿Le gusta esa forma de cocinar? Pues... no sé si se han pronunciado hoy. ¿Sabes cómo la he preparado, Pepa? Tengo una nueva técnica. Claro. ¿Y cómo los ahuma? Bueno, pues cojo los matojos, que la carne ese puntito que le falta. Claro. ¿Estás sola? No. Oh, por Dios. Oh, Dios. Cuidarla en mi ausencia. Tan solo le he dejado solo un momento. ¿Así? ¿Cuánto tiempo? Un rato con la niña en brazos esperándote. Vamos a ver, tan importante ver que una niña así de pequeña es muy vulnerable. Necesita que estemos ahí, que no quieres cuidar a la niña. Te recuerdo que de aquí a unos meses tú vas a ser el padre. ¿Podría pasar a darle esto a esto? Es que le he traído este presente y me gustaría mucho dárselo. El niño está durmiendo la siesta, ¿no? A ver qué te pasa conmigo. Oye, al menos podrías mirarme a ¿Lo la... que me pasa? Por favor. ¿Sí?
Pues mira, Alejo, lo que me pasa es que... ¿Seguro? Y mucho menos a ti, segurísimo. ¿Seguro? Sí. ¿Ya no te despierto con pasión? Hola familia de Movistar A+. ¿Qué tal, cómo estáis? Sed todos muy bienvenidos a un nuevo y espectacular análisis aquí en vuestro canal favorito de review de series. Preparad las palomitas, el café o lo que sea que toméis para los nervios, porque lo de hoy no tiene nombre. Abrochaos bien los cinturones, porque acabamos de presenciar uno de los episodios más tensos, psicológicos y desgarradores de toda la temporada de Valle Salvaje. Hablo, por supuesto, del episodio 413, un capítulo que nos ha dejado con el corazón en un puño, la respiración entrecortada y unas ganas locas de gritarle a la pantalla. Hoy vamos a desgranar cada escena, cada mirada oculta y cada diálogo cargado de veneno, porque si algo nos ha enseñado Valle Salvaje es que aquí nadie da puntada sin hilo y las palabras duelen más que los puñales. Vamos a sumergirnos en la mente de estos personajes que están al límite de la locura y la desesperación. Arrancamos. Quiero empezar fuerte. Quiero empezar por esa escena que nos ha puesto los pelos de punta desde el primer segundo. La confesión de Bárbara a su tía Enriqueta. ¡Madre mía, qué momento! La tensión en esa habitación se podía cortar con un cuchillo de mantequilla. Bárbara, completamente rota, consumida por la culpa y el terror, verbaliza por fin la frase que llevaba quemándole las entrañas. Yo le di muerte al tío Domingo. Lo dice con una mezcla de horror y alivio, como si al decirlo en voz alta la pesadilla pudiera terminar. Pero en Valle Salvaje las pesadillas nunca terminan, solo cambian de forma. Y aquí es donde tenemos que aplaudir de pie a las actrices. La interpretación de la actriz de Bárbara nos transmite el trauma físico y psicológico de una mujer que fue llevada al extremo. Recordad sus palabras exactas. Me golpeó, me cogió del cuello y comenzó a ahogarme. Él era muchísimo más corpulento y fuerte que yo. Es el relato crudo de la supervivencia pura. No fue un asesinato a sangre fría, fue el instinto animal de no morir a manos de un monstruo. Pero lo verdaderamente fascinante y a la vez terrorífico de esta escena no es la confesión en sí, sino la reacción de la tía Enriqueta. La tía adopta inmediatamente este tono protector pero letal. Soy tu tía y te voy a proteger. Te defendiste, le dice. Claro, en un principio el espectador piensa, vaya, por fin alguien en esta familia que muestra un mínimo de empatía. Pero no nos engañemos. Esta es Enriqueta, la reina de la manipulación emocional. Cuando Bárbara le pregunta qué más podía hacer, la tía le asegura que ya denunciaron a esos forajidos, a esos supuestos bandidos, para encubrir la muerte de Domingo. Y aquí es donde el gaslighting, el maltrato psicológico, entra en juego. La tía le recrimina a Bárbara que lo haya olvidado. Le dice, pero tú como siempre cuando yo hablo como quien oye llover, últimamente no haces más que desconfiar de mí. Fijaos en la técnica brillante y perversa de este guión. Enriqueta está intentando hacer que Bárbara dude de su propia cordura, de su propia memoria. La está aislando psicológicamente para que dependa única y exclusivamente de ella. Le hace creer que su desconfianza es un defecto suyo o producto de alguien malmetiendo. Por suerte para la salud mental de Bárbara y para la nuestra, entra Alejo en escena. Alejo interrumpe como un caballero andante moderno, pero sin armadura y con mucha más rabia. No me creo ni una palabra que haya salido de su boca, sentencia Alejo. Promete hablar con el capitán mañana mismo para comprobar si esa supuesta denuncia existe realmente. Alejo sabe, y nosotros también, que esa poliandra, como él la llama, la ha vuelto a engañar. La dinámica de este trío es oro puro para la televisión. Por un lado, la víctima traumatizada. Por otro, la manipuladora narcisista. Y en medio, el protector escéptico, que amenaza con derrumbar el castillo de naipes de las mentiras familiares. Pero no tenemos tiempo para respirar, porque el episodio nos arrastra de inmediato al que es sin duda el núcleo emocional y de mayor suspense del capítulo, la desaparición de Leonor y la pequeña María. Si la trama de Bárbara era un thriller psicológico, esto se convierte en un drama de supervivencia y búsqueda frenética. Todo empieza con una conversación casual entre Braulio y Rafael, donde notamos que hay asperezas entre ellos. Alejo intenta mediar, notando que no se dirigen la palabra. Pero de repente, la vida cotidiana del palacio se hace añicos.
Rafael entra en estado de pánico absoluto. No ha visto a Leonor, nadie la ha visto desde hace un buen rato. Y lo que es peor, la niña no está en las cunas. La actuación de Rafael en esta secuencia es digna de todos los premios posibles. Transmite a la perfección el terror visceral, el miedo primitivo de un padre que siente que le han arrebatado lo más sagrado. Ni en mi alcoba están, ni las cunas están vacías, grita. La cámara en estos momentos supongo que habrá jugado con movimientos rápidos, quizás algo de cámara en mano, para transmitir el caos y la inestabilidad emocional de Rafael. Braulio intenta ser la voz de la razón, sugiriendo que quizás han ido a dar un paseo por la campa, pero como bien señala Rafael, a estas horas de la noche es imposible. La oscuridad en el valle no es solo falta de luz, es la presencia palpable del peligro. Es desgarrador escuchar a Rafael decir que María es lo último que le queda de Adriana. Esa frase encierra todo el dolor acumulado del personaje. No está solo perdiendo a su hija, está perdiendo por segunda vez al amor de su vida. Rafael exige una batida de hombres de inmediato, ordena rastrear el lago de la Reina, las cuevas del sur, quiere salir él mismo a caballo a buscarla. La desesperación es tal que Braulio tiene que detenerlo, recordándole su estado y diciéndole: «No pienso permitir que salgas en este estado a la campa». Es un momento de hermandad precioso dentro del horror. Braulio protegiendo a Rafael de sí mismo, de cometer una locura cegado por el pánico. Y mientras el palacio entero se moviliza, mientras los lacayos cabalgan en la noche buscando a la desesperada, llega el giro que nos deja a todos descolocados. Encuentran a la niña, pero no en el bosque, no secuestrada por bandidos. La encuentran dentro del propio palacio, sola, llorando, completamente abandonada en su habitación. Una mujer del servicio confiesa que la oyó llorar, la cogió para pasearla y calmarla, pero la pregunta que resuena como un eco macabro en las paredes del palacio es: ¿dónde demonios está Leonor? Aquí es donde el episodio brilla al mostrarnos cómo reaccionan los diferentes estratos sociales ante la tragedia. Mientras Rafael está literalmente al borde del colapso nervioso, tenemos las reacciones del servicio. Francisco y los demás sirvientes especulan sobre lo ocurrido, y el guión nos regala un momento de pura realidad clasista. Francisco advierte a su compañero que podrían pedirle cuentas a él, porque fue quien insistió para que don Rafael contratara a Leonor. Es el miedo eterno de los de abajo a pagar los platos rotos de los señores. Especulan si a Leonor le han asaltado los mismos bandidos que atacaron a doña Victoria, si la tienen retenida o si simplemente huyó porque no soportaba la presión del palacio. Pero todos coinciden en algo: Leonor adoraba a esa niña. Se le notaba el cariño, el empeño, no cuadra que la haya abandonado a su suerte. Y para entender por qué Leonor desapareció, tenemos que ir a la fuente de todo el veneno de Valle Salvaje, a la inigualable, la perversa, la majestuosamente cruel doña Victoria. ¡Qué pedazo de villana, por favor! En una conversación que nos dejó helados, Victoria revela la verdad detrás de la desaparición de Leonor, y lo hace con una frialdad que asusta. Yo lo supe en el primer momento que la vi. A esa niña no me entró por los ojos, dice Victoria. Justifica sus acciones diciendo que ella es muy educada y que aceptó la decisión de Rafael inicialmente, pero luego nos cuenta cómo literalmente sentó a Rafael y le dijo mirándole a los ojos que Leonor no era la persona adecuada para la crianza de una Gálvez de Aguirre. El clasismo y la arrogancia de Victoria alcanzan cotas históricas en este discurso. Afirma que una madre esas cosas las huele, que sabe perfectamente quién está capacitado para dar una educación exquisita a un hijo y quién no. Tampoco hacía falta ser un lince, se notaba a leguas, añade con desprecio. Victoria no solo despidió a Leonor o la echó de manera indirecta. Victoria destruyó la poca estabilidad que tenía Rafael por puro orgullo de clase. No podía soportar que una muchacha pobre y sin linaje criara a su nieta. No le importa el dolor de Rafael, no le importa el bienestar de la niña que ya tenía un vínculo con Leonor. Solo le importa la fachada, el estatus, el apellido. Victoria es el verdadero monstruo del valle, más peligroso que cualquier bandido, porque ella ataca desde dentro de los muros del palacio, con palabras educadas y sonrisas de cianuro. Pero Victoria no solo tiene frentes abiertos con la servidumbre. Su guerra fría con José Luis sube de nivel en este capítulo de una manera brutal. José Luis entra exigiendo hablar con Rafael y se topa con Victoria, y la tensión matrimonial y de poder estalla.
Victoria le advierte a José Luis sobre las intenciones de Dámaso, revelando que este miserable le ha hecho una propuesta a Rafael para compartir los gastos de las tierras, para unir fuerzas. José Luis está paranoico y con razón. Se niega a ser tratado como un estúpido y no cree en la supuesta generosidad de Dámaso. La confrontación llega a su punto máximo cuando José Luis le dice a Victoria: tú tienes la culpa de todo, tú empezaste todo esto desde que te aliaste con él. Y lanza una amenaza muy oscura, advirtiendo que los desplantes que le han hecho a don Hernando les van a salir muy caros. Si fueras tan inteligente como supongo que lo eres, te habrías dado cuenta ya de que ese hombre al que acoges no tiene nada que hacer frente a don Hernando. Le escupe José Luis. Esta escena es fundamental para el futuro de la serie. Nos están preparando el terreno para una guerra total entre facciones. Victoria, jugando sus cartas de administradora, intentando alianzas aparentemente lógicas, pero José Luis, que conoce la brutalidad del mundo exterior y el poder real de don Hernando, sabe que están jugando con fuego. Victoria, en su arrogancia, cree que puede controlar el tablero, pero José Luis nos deja claro que el jaque mate puede venir de fuera y será sangriento. Cambiando radicalmente de tono, pero manteniendo el dolor a flor de piel, tenemos que hablar del desenlace de la historia de amor, o desamor, entre Luisa y Alejo. Familia, preparad los pañuelos porque esta trama ha terminado de romperse, y de la manera más cruel posible. Las palabras no dichas y las malentendidas a lo largo de los episodios, la frialdad de Luisa había estado volviendo loco a Alejo. El chico finalmente estalla, no puede más con el trato distante de Luisa. Mira, Luisa, yo no sé qué te he hecho, pero empiezo a estar un poquito cansado de que me trates con la punta del pie sin venir a cuento, le recrimina Alejo. Le pide explicaciones, le ruega que le diga qué pasa, porque él se considera un hombre noble y leal. Y aquí, Luisa, la pobre y destrozada Luisa, deja caer la bomba. Le confiesa que ella también pensaba que era un hombre noble, honesto y leal, no el típico hombre que te apuñala por la espalda. Alejo se defiende, jura que nunca la ha traicionado, pero entonces el pasado vuelve para morderle. Luisa le echa en cara una conversación que escuchó a escondidas, una conversación entre Alejo y su tía Enriqueta, y vaya conversación. A través de los flashbacks o la narración de Luisa, revivimos ese momento donde la tía le pregunta a Alejo si no sentía nada por ella, refiriéndose a Luisa, y las palabras de Alejo resuenan como latigazos. Bueno, algo de simpatía sí, y de compasión, si le digo la verdad. ¿Compasión?, repite la tía escandalizada, y Alejo lo remata diciendo: era una mujer sola y encinta, no se me daba algo de pena, quería ayudarla. El impacto de estas palabras en Luisa es devastador. Para una mujer orgullosa, trabajadora, que ha sufrido tanto, que el hombre del que se estaba enamorando diga que solo se acercó a ella por pena, por compasión, porque era una pobre mujer embarazada, es el peor de los insultos. Es la negación de su valor como mujer y como persona. Luisa le dice a Alejo: en el fondo me alegro de haber oído eso de ti, porque me has abierto los ojos. Gracias por hacerme ver que nuestra historia de amor ya era un imposible. Alejo intenta justificarse, trata de explicarle el contexto. Desesperado le dice que solo escuchó una parte de la conversación, que le dijo eso a su tía porque ella es como es, intentando encajar en la visión clasista de Enriqueta, para que lo dejara en paz. Pero el daño ya está hecho, la fisura es irreparable. Luisa pronuncia una de las frases más lapidarias del episodio. Es que he sido tan estúpida de pensar que tú y yo nos podríamos respetar como dos iguales, pero ya me ha dejado bastante claro que no somos iguales, que el origen y los títulos sí importan. Es la ruptura definitiva de la ilusión romántica en Valle Salvaje. El amor no lo puede todo. La clase social, las expectativas de la nobleza y las paredes del palacio son más fuertes que los sentimientos. Alejo se queda destrozado, intentando decirle que él no es igual que ella, porque él jamás hablaría así de ella. Pero Luisa se marcha, dejando a Alejo con la palabra en la boca y el corazón roto. La tragedia de Alejo es su debilidad. Su necesidad de complacer a su familia dominante le ha costado lo único puro que tenía en su vida. Y mientras unos corazones se rompen, otros intentan reconstruirse tras la desaparición de Leonor. Hay que buscar soluciones para la pequeña María, y aquí entra en juego una red de solidaridad femenina preciosa,
que contrasta con la toxicidad de Victoria. Rafael, desesperado, acude a José Luis buscando ayuda o consejo, pero como siempre, José Luis se lava las manos con un desprecio absoluto. Me trae sin cuidado, como si no tiene quien la cuide es su problema, sentencia el abuelo del año, demostrando una vez más su absoluta falta de humanidad. Así que Rafael acude a la única persona de confianza, a Luisa. Le suplica que se haga cargo de la niña, reconociendo que Adriana pensaría exactamente lo mismo. Luisa, a pesar de estar hasta arriba de trabajo, acepta, pero pone una condición, brillante e inteligente. No lo hará sola. Pide que dona Matilde y la señorita Bárbara la ayuden. Rafael suspira aliviado, dándose cuenta de que ha salido ganando. Ahora María no va a estar en manos de una mujer maravillosa, va a estar en manos de 3 mujeres maravillosas, dice Rafael, en un momento de genuino agradecimiento. Esta alianza entre Luisa, Matilde y Bárbara es un rayo de esperanza. Nos muestra cómo frente al abandono de los patriarcas José Luis y a la maldad de las matriarcas tóxicas Victoria, estas 3 mujeres se unen para criar y proteger a la nueva generación. Sin embargo, no todo es color de rosa en los cuidados de la niña. El episodio nos regala una escena cargada de significado sobre los roles de género y la irresponsabilidad. Matilde llega a la habitación y encuentra a la niña sola. Se lleva un susto de muerte, pensando que María había vuelto a desaparecer. Resulta que Atanasio, que debía cuidarla, la había dejado sola para ir al despacho a buscar unos documentos. Cuando Matilde le recrimina su actitud, Atanasio se defiende diciendo que la niña estaba durmiendo y que él tiene mucho trabajo. Además, suelta una frase tremenda: si no es tuya. Y añade que ya llegará su momento de ser padre, pero que ahora su momento es atender a sus obligaciones. Esta discusión es un reflejo perfecto de la época y de la mentalidad de muchos personajes. Matilde le recuerda que una niña así de pequeña es muy vulnerable, necesita que estemos ahí, somos como sus brazos y sus piernas. Es el instinto de protección frente a la frialdad práctica de Atanasio, quien ve el cuidado infantil como una pérdida de tiempo frente a sus obligaciones de hombre adulto. Esto también sirve como un sutil presagio, foreshadowing, de lo que le esperará a Atanasio y a la propia Matilde en el futuro cuando tengan a su propia criatura. ¿Estará Atanasio a la altura o seguirá priorizando sus documentos sobre la vida de su hijo? Por otro lado, tenemos una trama paralela que avanza silenciosa pero letal. Luisa no solo tiene que lidiar con su corazón roto y el cuidado de María, sigue obsesionada con encontrar la verdad sobre el hijo de Adriana. Las conversaciones con la sirvienta nos revelan que Aurora no ha aportado nada nuevo, pero sigue convencida de que su tía la echó del parto para no encargarse del bebé. La frustración de Luisa es palpable, no hay pruebas, no hay testigos dispuestos a hablar, y aquí Luisa plantea una idea suicida, una locura nacida del amor y la desesperación. Ir a la cabaña, coger al niño y traerlo al valle. Robar a un niño, arrancar a un bebé de las garras de Pura y Petra, que como bien dice la otra sirvienta, siempre están en guardia, son muy listas, muy espabiladas y no van a pillarlas en un renuncio. Luisa propone colarse cuando hayan salido, pero el riesgo de ser pilladas con las manos en la masa es inmenso. Esta trama nos mantiene en vilo, porque sabemos que Luisa es capaz de todo por cumplir la promesa a Adriana, pero enfrentarse a esas mujeres en su propio terreno es prácticamente firmar una sentencia de muerte o de cárcel. ¿Qué estará dispuesta a sacrificar Luisa para recuperar a ese niño? Y como detalle curioso, pero no menos importante del episodio, tenemos esa breve escena cómica y ridícula en las cocinas, donde prueban la nueva técnica de ahumado pedida por don Amadeo. El plato sabe a rayos, es incomestible, y el sirviente ordena que se lo lleven inmediatamente, y le digan a don Amadeo que si quiere envenenarlos, que lo haga de otra forma. Puede parecer una escena de relleno para aligerar la tensión, pero en Valle Salvaje nunca se sabe. Quizás ese pescado podrido o esa técnica de ahumado tenga una relevancia fundamental en los próximos episodios. Un envenenamiento accidental, una excusa para despedir a alguien. La comida siempre ha sido un arma en las cortes y en los palacios. En resumen, familia, el episodio 413 ha sido una montaña rusa emocional absoluta. La dirección ha estado impecable, sabiendo cuándo acelerar el pulso con la búsqueda en la noche de Rafael y cuándo detener el tiempo en los diálogos destructivos entre Alejo y Luisa o entre Victoria y José Luis. Los guionistas han tejido una red de engaños y confesiones que nos dejan sin aliento. Ahora llega mi momento favorito,
las teorías y predicciones para el próximo episodio de Valle Salvaje. ¿Qué va a pasar después de toda esta locura? Aquí van mis apuestas. Primera teoría sobre Leonor. No creo que Leonor se haya ido por su propio pie, dejando a la niña tirada en la habitación, a pesar del desprecio de Victoria. Mi apuesta es que Victoria no solo la despidió de malas maneras, Victoria ordenó que alguien se la llevara a la fuerza para asegurarse de que no volviera jamás. O peor aún, esos bandidos de los que tanto hablan en la cocina no son una leyenda. Quizás interceptaron a Leonor cuando huía del palacio, llorando por la humillación de Victoria. Preparaos para ver a un Rafael convertido en un sabueso sediento de sangre cuando descubra que Victoria tuvo algo que ver con la desaparición de la cuidadora de su hija. Segunda predicción: el plan suicida de Luisa. Creo sinceramente que el dolor de haber roto con Alejo la va a empujar a cometer una locura. Al no tener ya la esperanza de un futuro romántico, Luisa va a volcar toda su energía vital en rescatar al hijo de Adriana. Me la imagino montando una distracción enorme en el valle, quizás provocando un incendio, o usando a Atanasio sin que él lo sepa, para alejar a Pura y Petra de la cabaña. Pero cuidado, porque estas dos lobas no perdonan, y si atrapan a Luisa, las consecuencias serán fatales. Y tercera teoría, la guerra fría entre Victoria y José Luis va a explotar gracias a don Hernando. José Luis lo advirtió claramente. Las acciones de Victoria aliándose con Dámaso van a traer la ira de Hernando sobre el palacio. Yo preveo que don Hernando hará una aparición estelar muy pronto y no vendrá a tomar el té, vendrá a cobrar deudas. Quizás atacando los cargamentos de simientes de la duquesa o boicoteando directamente las tierras que Victoria intenta administrar con Dámaso. El valle se va a teñirse de rojo muy pronto. Y hasta aquí el análisis súper detallado de este trepidante episodio 413 de Valle Salvaje. ¿Qué os ha parecido a vosotros? ¿Estáis tan shock como yo con las palabras de Alejo a su tía? ¿Creéis que Victoria mandó asesinar a Leonor? Dejadme absolutamente todas vuestras teorías en la caja de comentarios, porque os leo a todos y me encanta debatir con vosotros. Si os ha gustado este análisis profundo, no olvidéis destrozar ese botón de like, suscribiros al canal si aún no lo estáis para no perderos ni un solo detalle de nuestra serie favorita y compartir este vídeo con todos vuestros amigos seriéfilos que están enganchadísimos a las tramas de este palacio infernal. Recordad que nos podéis ver siempre en Movistar A+, la casa de las mejores series.